Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde nos estén escuchando. Yo soy María Muñoz, periodista de carrera y socia directora de Mental FT. Hoy, desde Madrid, España, tengo el gusto de voy a conversar con una gran amiga, Verónica López. Pero más allá de ser una charla entre amigas, esto es mucho más profundo. Vamos a hablar de un libro que acaba de publicar Verónica, en donde ella nos va a contar uno de los episodios más fuertes que ha tenido en su vida y cómo ese episodio la llevó a trascender espiritualmente o a encontrar herramientas o a poner en práctica herramientas que había en su vida y cómo a través de la muerte de un hijo ella tuvo que anteponerse y crecer. Ella escribió un libro que se llama Manual para ayudar a la trascendencia de un alma. Y hoy particularmente vamos a hablar de dos aspectos de este libro. Primero, vamos a conocer un poco más al protagonista y después nos va a contar Verónica qué herramientas son las que la fueron ayudando a llegar a una aceptación y a una asimilación de un duelo que yo creo, como mamá que soy, que es uno de los duelos más fuertes que puede tener una persona. Vero López y yo tenemos el gusto de conocernos y de ser amigas desde hace más de 25 años. Ella también es periodista, es terapeuta y es una persona fantástica. Entonces, vamos a comenzar. Hola Vero, ¿cómo estás? Desde la Ciudad de México. Bienvenida y bueno, cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias, Mari. Pues antes que nada, yo te agradezco profundamente tu trabajo, tu tiempo, en realidad todos estos momentos que hemos vivido en los que has estado presentes. Y te agradezco mucho esta entrevista porque me parece que va a tener mucho contenido. Vamos a abrir el corazón y el alma para pues poder entregarles a nuestros amigos todo este trasfondo de este libro que de alguna manera ha sido, yo digo, un regalo del cielo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar un poco conociendo este libro. Tú lo escribes a partir del fallecimiento de tu hijo André, un chico de 21 años. Tú tienes 3 hijos, un hijo mayor, pero algo particular de André es que eh, era, en México se dice cuate, tenía una hermana, ¿no? Si no te pido que me corrijas. Nació el mismo día que Dana. Dana es su hermana. Entonces eso hace algo especial también, esos vínculos que hay entre hermanos. Mi primera Totalmente. pregunta, Vero, sería para ti, ¿por qué le pusieron André? ¿Qué fue lo que inspiró que tu hijo se llamara así? Fíjate que el nombre marca, yo creo que es incluso la marca de destino que tenemos los seres humanos, ¿no? Y curiosamente, el nombre de André yo lo busqué mucho durante mucho tiempo porque ya teníamos el nombre de Dana y el papá me dijo, bueno, yo voy a escoger el nombre de la niña, tú escoge el nombre del niño. Y para mí fue muy complicado, fíjate que escogerlo, porque yo quería un nombre que para empezar no estuviera dentro de mi árbol genealógico por aquello de los karmas, ¿no? Ujú. Y estas cuestiones. Y entonces me acuerdo que compraba libritos y libritos de nombres y no había como que uno que me gustara, uno que le diera ese feeling. Y curiosamente empiezo a ver y digo, bueno, ya tengo un chico que se llama Braulio con B, una chica que se llama Dana, y entonces por ahí creo que mi hermana me dijo, te falta la A. Y yo dije, tienes razón, dije algo con A. Y el primer nombre que se me vino a la cabeza fue Armando, pero mi papá es David Armando, entonces dije, no, descartado, no, ese no va. Y curiosamente me aparece el nombre de André, no Andrés, no, o sea, André. Y yo desde que lo vi, o sea, fue así como, wow, este es el nombre, ¿no? Ahora, aquí queda expuesto, fíjate, algo bien curioso, que cuando uno tiene un destino marcado, ni aunque te quites, ¿no? Entonces, pues yo buscando que nadie se llamaba André, y pues que era un hombre muy bonito y no sé qué, dije, perfecto.
se va a llamar André y punto. No Andrés, André. Bueno, yo no contaba con que al unir los nombres, al unir los apellidos, él quedaba como Andrés, porque él es Saldaneta, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, ahí quedó el asunto y pasa algo bien peculiar en esta situación. Cuando nosotros nos vamos a vivir a Montreal, André, el nombre de André pues es muy común, ¿no? Sí. Y era un hombre que le daba identidad y que se sentía muy bien y todo, pero curiosamente ahí es donde yo me doy cuenta que a la hora de unir el apellido era como Andrés, y entonces mucha gente, incluso en México, le decía Andrés, y él decía, no, yo me llamo André. Bueno, pasa el tiempo, para no hacerte el cuento largo, y fallece su abuelo por parte materno, llamado André. Mm. Para mí fue muy fuerte porque yo dije, ¿por qué nunca me lo dijeron? Y el Claro. papá de mis hijos me dijo, claro, si tú sabías que se llamaba André, Andrés. Y yo, ¿en qué momento? Bueno, Mm. vuelvo e insisto, cómo se repiten las cosas y cómo aunque tú le busques y, o sea, ahí están. Y así fue como salió el nombre de André. Fue un nombre que le dio mucha identidad en muchos sentidos de diferentes cosas. Y te hablo de Montreal porque hablaba un perfecto francés. Él aprende a hablar francés justamente en Canadá. Y bueno, pues el nombre le daba también una identidad a ese André, ¿no? Entonces, pues sí, así fue. Muy bien, Vero. Cuéntame un poco para que también quienes nos estén escuchando entiendan. Cuéntanos un poco de tu hijo. ¿Cómo era André cuando estaba físicamente junto? Cuando Platícanos un estaba, poco su forma de ser, cómo era como hijo, sus principales cualidades. híjole, yo te podría hacer todo un escrito de él, pero en pocas palabras, ¿sabes? Creo que fue un alma muy sabia, era un alma muy inquieta, era un niño que todo lo quería aprender. Desde chiquito era una esponja, Ok. pero era un niño que le gustaba hacer las cosas de forma diferente, no como comúnmente, ¿no? Siempre él traía la fiesta encima, todo el tiempo era la fiesta, era la música, hacía canciones, él era, imagínate un cascabelito por todas partes, ¿no? Podíamos estar en el momento más tenso, en el momento más dramático, y siempre sacaba una frase con una sabiduría impresionante que no sé de dónde la sacaba, pero que hacía reír a todo el mundo o reflexionar a todo el mundo con esa frase. Entonces, estas características que él tenía de empatía, además, con las emociones de los otros, lo hizo una persona muy querida, no solo para sus amigos, para la familia, sino un alma que necesitabas en la vida como para disfrutarla, ¿sabes? Como para divertirte, que era el alma de la fiesta. Ese era André, ¿no? Ese cascabelito que subía, bajaba y que decía, cuando hace falta, que dices, ¿dónde está? ¿No? O sea, era impresionante. Un chico siempre con la sonrisa en los labios, siempre ayudando, queriendo ayudar a la gente, Sí. siempre tratando de aprender y tratando de un hombre muy gentil, un niño muy gentil en todos los aspectos. Y pues eso, yo creo que yo lo resumiría en un alma muy sabia, muy vieja, que estaba atorado en ese cuerpo de niño que estaba empezando a crecer, ¿no? Él parte de este plano a los 21 años. Sin embargo, platícanos un poco cómo era André de niño, cómo era André adolescente y cómo empezaba a ser ese André adulto, ¿no? Platícanos un poquito. Bueno, de niño tal cual te lo digo. O sea, era el niño que jugaba, brincaba, era tremendo. Pensábamos que tenía un problema incluso de déficit de atención o de autismo incluso, porque era extremadamente inquieto, pero sus emociones fluctuaban, ¿no? O sea, Ok. eh, ahorita está muy contento y de momento algo pasaba, y de momento
ya estaba brincando allá y de momento llegaba y de momento lloraba y de momento se tomaba el biberón y me decía, ya me voy a dormir. O sea, era como que tenía cuestiones emocionales, pues siempre a flor de piel, ¿no? Correcto. En cuanto a niño, muy inteligente, siempre apoyando al otro, siempre aprendiendo. Adolescente, de adolescente fue un niño que quería saberlo todo, todo. Él quería crecer, él quería ser adulto, él quería tomar su vida en sus riendas. Era un niño con un temperamento muy fuerte en ese sentido, en donde entendía límites, sin embargo, quería probarlo todo, hacerlo todo, ¿no? Eh, Cuando él empieza ya la parte de la adultez, efectivamente como 2 años antes, él empieza a tener un cambio, que es cuando empezamos a detectar que él se empieza a meter mucho en la parte espiritual, en la parte de la meditación, en la parte, o sea, no hacía cosas que en su mayoría los adolescentes estaban como haciendo en ese momento, ¿no? Eh, Siempre iba como 2 pasos adelante. Sus compañeros de la universidad lo querían mucho porque decían que era un niño muy inteligente. O sea que siempre él se leía las enciclopedias, veía películas viejas, le gustaban mucho los discos estos de acetato. O sea, insisto, era un alma vieja, yo estoy Ajá. segura, ¿no? Que quería recuperar lo mejor del pasado, pero con una capacidad impresionante para el futuro que estábamos viviendo, ¿no? O sea, para la tecnología, para las redes sociales, o sea, tenía como esta dualidad, ¿no? Y en resumen, pues, así era andar, así pues. En el libro, bueno, empiezas contando que las almas se empiezan a preparar desde antes de que van a partir. Ahí explicas que tú percibías que Andrés empezó a preparar desde 2 años antes aproximadamente. Platícanos un poco qué era lo que tú percibías como mamá, porque siempre las mamás tenemos un feeling especial con los hijos y detectamos inconsciente o conscientemente o por intuición cosas. Cuéntanos por qué tú ahora entiendes que el alma de tu hijo se empezó a preparar desde antes. Sí, qué bien lo dices, ahora entiendo, porque en ese momento solamente estaba abierta a los cambios que venían, ¿no? Pero ahora, en retrospectiva, fue cuando yo me di cuenta que algo estaba pasando. Él era un niño que en redes sociales tenía no sé cuántos seguidores y estaba metido en redes y le gustaba, en cierta forma figurar, le gustaba mucho tener amigos, todo esto, pero como que llegó un momento en el que él frenó, dejó todas las redes sociales, cerró todas sus redes sociales y en ese momento lo que empezó fue a meterse a la parte de la meditación, a entender, sobre todo le gustaba mucho la parte de la arqueología mexicana, la parte mexica, los simbolismos. O sea, empecé a darme cuenta que él empezaba a tomar como estas cosas de las que no reparamos, ¿no? ¿Sí? De dónde venía, quién era. Por ejemplo, a él le costó mucho cuando llega a México porque estuvimos viviendo fuera en Canadá cerca de una década. El, el choque cultural que tiene con México fue muy fuerte, pero él siempre, de alguna o de otra manera, admiraba y amaba a México. Eh, Él decía que era mexicano y empezó a comer chile, y Ujú, entonces él sentía que el comer chile lo hacía más mexicano, ¿no? ujú, Entonces yo le decía, no, Andy, te vas a crear una úlcera. No, 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 muy bueno. Pero eh, algo que él añoraba era regresar a Canadá. O sea, su hogar en realidad era Canadá, aunque México era algo que le llamaba por su filosofía, su cosmovisión, ¿no? Eso para él era guau. Sin embargo, él siempre dijo que su sueño era regresar a Canadá y iba a luchar para regresar hasta donde pudo, ¿no? Y sí. pues casi lo lográbamos. ¿Cuántos años tenía de cuando volvió a México de Canadá? Él llega aquí como a los 11 años. Ok, ok. Entonces, y se fue muy chiquito porque él aprende a hablar allá
el francés, ¿no? O sea, nos fuimos muy chiquitos. Ellos eran unos bebés en realidad y aprendieron a hablar allá el francés, el inglés. Hablaban el español por mí, pero en realidad su núcleo, su mundo, su vida, valores fueron allá, ¿no? En Canadá. Pero él estaba estudiando abogacía, ¿no? La licenciatura en la UNAM. ¿Por qué escogió esta carrera? Creo que ahí viene parte de esta situación. Él era un hombre muy justo, Ujú. muy justo. O sea, él no toleraba las injusticias en ninguna, animales, seres humanos, o sea, cero. Y siempre luchaba, así se le fuera la vida en ello, por la parte de la justicia. Sin embargo, llegó un momento en el que estaba muy decepcionado la carrera de derecho, ¿no? O Ok, sea, llegó un momento en donde él me decía, no, o sea, sí está muy bonito en escritura, pero a la hora de vivirlo, claro. las leyes en nuestro país todavía no están como, pues no, como que algo no machaba, ¿no? Y bueno, pues si él se diera cuenta de lo que pasó ahora en México con el Poder Judicial, yo creo que se cambiaba de carrera, o sea, Ujú. pues sí, la situación ha sido compleja, ¿no? Entonces, no era algo que toleraba tan fácil las injusticias, ¿no? Eso fue lo que a él le hace estudiar derecho. Estábamos hablando, nos estabas contando un poco de las señales que ahora entiendes que él dio desde antes. Eh, Cuéntanos un poco, Vero, cómo fue ese día, el día. ¿Cómo fue ese día? Pues, El día que él sale de tu casa y ya. mira, fue un día para la familia muy complicada, porque mis papás viven en Texcoco y Ok. vienen solamente de vez en cuando a la Ciudad de México, y ellos estaban aquí. Entonces ese día yo estaba terminando unas cuestiones de trabajo, no dormí, me dieron las 7 de la mañana, que es cuando él se iba a la escuela, y Ujú. me acuerdo que él sale de su cuarto y me dice, ¿todavía aquí? Y le dije, sí, André, pero mira, quiero enseñarte algo. Y le enseño una foto que siempre voy a llevar en mi memoria, que habíamos tomado cuando se graduó su hermano, que es una foto que me muestra a mí Mm. una alegría, una admiración por el hermano, una felicidad, ¿no? O sea, y le dije, con esta foto, André, Mm. yo te voy a recordar toda la vida. Y me acuerdo que él vio la foto y sonrió, me dio un beso en la frente y me dijo, me voy a bañar. Se metió a bañar, sale y me dice, ¿sigues aquí? Le dije, es que no he terminado. Y me dice, ya vete a dormir. Le dije, ahorita. Bueno, seguía haciendo lo mío y de momento él sale, me dice, mamá, ya me voy. Ujú. Se despide de mí, me da un beso y le digo, te espero a comer. Y me dijo, sí, nos vemos al rato. Igual, me dio un beso en la mejilla y salió. Esa fue la última vez que yo vi a André con vida y fue muy fuerte porque a- como a las 8 de la mañana yo me pongo a dormir, me dan la 1 de la tarde y yo ya me desperté de una forma muy extraña. Volteo a ver el teléfono, no, y veo como 20 llamadas perdidas de Dana, de su hermana, avisándome que algo había pasado, ¿no? Y es ahí cuando yo me entero, empiezo a hacer movimientos, me voy al lugar donde me dicen, y ya se vuelve todo muy complejo a partir de ese momento, ¿sí? Yo tardo cerca de 4 horas en llegar al lugar, porque había un sinónimo, perdón, del lugar, pero hasta Whisky Lucan. Entonces, pasaron muchas cosas, y en ese inter, yo recibo un mensaje de André a las 3 de la tarde, que hoy no sabemos qué fue lo que sucedió, de TikTok, en donde yo recibo ese mensaje y lo que único que se me ocurre es decirle, vida, voy para allá, estoy en camino, ¿necesitas algo? Ya no me responde y entonces le hablo a Braulio y le digo, Braulio, ¿quién tiene el celular de André? Porque me acaba de llegar un mensaje de André. Y él no me dijo nada, no me contestó. Para esas horas ya ellos sabían que André ya había trascendido. André trasciende cerca de la 1 de la tarde. A él lo recogen en el accidente, la ambulancia, como 2:20.
y a la 1 de la tarde dan el parte médico que pues él ya había trascendido, ¿no? Entonces, yo no lo sabía, yo todavía seguía pensando que pues tal vez había habido un accidente, pero pues no sé, necesitaban que yo fuera a ver que si la mano, el pie, eso me imaginaba yo, ¿no? Yo Sí. hoy me doy cuenta que de alguna manera André me contuvo, me tranquilizó, porque ese mensaje que yo recibo del TikTok me tranquilizó mucho. O sea, me hablaba de que si André ya tenía el celular, pues las cosas estaban bien. Obviamente cuando yo llego cerca de las 4, 4:30, 5 de la tarde a la Cruz Ujú. Roja, pues me doy cuenta del todo el desastre, ¿no? Pero sí, fue un día muy complejo para toda la familia. O sea, mi papá lo recuerda mucho, ¿no? Dice es que, o sea, yo todavía no puedo entender que haya sido la última vez que lo vi pasar, ¿no? No, la puerta, este, pues bueno, situaciones que se van dando más. ¿En qué momento, mi querida Vero, más allá de los rituales que se hace cuando alguien trasciende, y que evidentemente pues, ha de haber sido un periodo muy triste para ti, muy complicado, ¿en qué momento te das cuenta del duelo que estás viviendo, de que ya tu hijo había trascendido desde tu parte emocional? Justo cuando me entregan el video del libro, de este libro, Ok. yo te puedo decir que él falleció el año pasado, trascendió, pero eh, en el momento en el que yo siento am, una serie de sentimientos encontrados es cuando yo veo la portada del libro y digo, no puede ser. O sea, no puede ser que André tuvo que trascender para que esto saliera, ¿sabes? Para mí fue muy, o sea, como, explíquenme qué está pasando, ¿no? Y recuerdo que mi mamá me dijo, deberías de estar orgullosa. Y yo dentro de mí desorgullosa de que, o sea, el precio es muy caro, ¿no? Total. Y además de todo, o sea, sí, yo sé que somos canales, yo sé que fungimos como herramientas para cosas más grandes y me quedó clarísimo que la muerte de André, la trascendencia, era una maestría, no nada más para su familia, para mucha gente, para sus amigos, para gente que ni siquiera lo conoció. El hecho es que estamos hoy aquí hablando del tema de la muerte, ¿no? Y como siempre le he dicho, creo que este libro lo que tiene como por objetivo es resignificar el tema de la muerte para darnos cuenta que tenemos que aprender a morir para decir que hemos vivido y, y resignificar también el tema de la vida. Hay un momento, también lo platico en el libro, en donde después de su trascendencia, yo escucho a André diciendo, estamos más vivos acá que ustedes, yo no regreso. Esa parte para mí fue muy fuerte porque yo decía, caray, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Y Ujú. bueno, va muy, muy de la mano con un sueño que yo tengo 2 meses antes, en donde metafóricamente me dan a conocer que André va a fallecer, pero tampoco le hago caso, tampoco lo entiendo como tal, ¿no? Porque no me cabía en la cabeza. Hoy, ah, en retrospectiva, pues fui entendiendo, ¿no? Todas, todas esas partes que me fueron dando y que no había logrado captar, ¿no? Tú nos cuentas, Vero, que tu duelo, digamos, empieza en tu conciencia en el momento en que te entregan el libro. O sea, es cuando ya te cae el 20, digamos. Yo creo que es el cierre de mi duelo, ¿sabes? Ok, ok, Yo creo que es el cierre, pero fue el momento más fuerte sí. de todos estos sentimientos encontrados. Por ejemplo, uno podría decir, pues fue en el momento Ujú. en el que me dan la noticia que él trasciende, que es en la Claro, Cruz Roja, ¿no? claro, Pero en ese momento, Mari, a mí me cayó el 20, que mi hijo estaba muerto, pero que tenía otros 2 hijos y claro. que yo tenía que pues, salir adelante, porque si no me podía quedar ahí, ¿no? Entonces, más bien yo como que
fui de atrás para adelante, ¿sabes? O sea, como que fui primero resolviendo, y el cierre, el libro, ya fue el cierre total de hacerme a la idea que, bueno, André no va a regresar, o sea, André ya trascendió. Ok. Este es el ejemplo de ello y esta es la forma de honrar su vida, ¿sabes? ¿Cómo fue para ti, Vero, a partir de que tu hijo fallece y ya vuelves a casa? O sea, a partir, ¿cómo vives tú como mamá, como persona, el enfrentar ya la realidad? Ya no está mi hijo, aquí están mis dos hijos, estoy yo, falta André. ¿Cómo empiezas a procesarlo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo te explicabas tú lo que había pasado? Mm, quiero entender un poco cómo lo manejaste. Primero no tenía explicación. O sea, Ok, lo único que sabía es que André no iba a regresar. Entonces ok, eso lo debía de tener muy claro ok, para poder seguir dando los pasos siguientes. ¿Cuáles eran los pasos siguientes? La fiscalía, la ok, parte jurídica, o sea, todo este mundo que yo creo que no debemos de vivir los padres cuando nos dan este tipo de cosas porque no tenemos cabeza para ello, porque estamos inmersos en otro tipo de cosas, pero que lamentablemente nos toca, ¿no? Y entonces ahí se cometen creo que muchísimos errores a nivel de investigaciones y todo. Lo que yo te puedo decir es que hasta el día de hoy la fiscalía no ha hecho nada, no se hizo nada, no hay investigaciones claras, hay muchas cosas que quedan en el tintero y bueno, pues eso se sigue de oficio. Entonces yo lo que hice fue soltar esa parte. O sea, yo dije, yo no soy abogada, pues yo no soy perito, ¿no? Entonces yo no puedo meterme a esto que desconozco y que no voy a llegar a nada, porque me quedaba clara mm, desde que fue este aparente accidente, aunque la carpeta estaba de alta como homicidio, ok, que pues si no estábamos ahí no había cámaras, no, se veían solamente cosas parciales, era como un esfuerzo infructuoso, ¿sabes? Em, sí queríamos saber todos en la familia qué había pasado, creo que son preguntas que necesitas, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Pero qué fue? O sea, necesitas respuesta. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo eh, se las fui pidiendo a André. Al día de hoy, él me sigue dando respuestas, ¿no? Sigue siendo como muy claro en muchas cosas, pero cosas que como yo no soy perito, pues es muy difícil, ¿no? O sea, tener pruebas específicas para. Ahora, ¿cómo vives toda esta situación? Es que no vives, Mari. O sea, todo ese ok, tiempo como que estás fluctuando entre la vida y el sueño y la vida y el sueño, no sabes si estás dormida, si estás despierta, si esto es real, si esto no es real, o qué es lo real de todo esto, ¿no? mm, mm, Nosotros empezamos a tener mucha conexión con Andy, con su alma, su energía del otro lado, y entonces nos pasaban cosas que tú podías decir, pero es que esto no es real, y yo lo sentía más real mm, que lo que yo estaba viendo en ese mm. momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, sueños, situaciones, cómo las atraviesas con el amor de mis hijos, Mm, ¿sí? Con la fortaleza de ellos, tratando de que ellos, primero, nunca restringí mi vulnerabilidad. O sea, nunca fue que no me vean llorar, jamás. O sea, mm, más bien yo me apoyaba de ellos, creo que ellos se apoyaban también de mí, y era un tema que se hablaba. En muchas casas no se habla. O sea, como que se vuelve un tema tabú, como que no hables de eso. No, yo creo que para sanar algo, pues ok, tienes que limpiar, ¿no? Entonces se hablaba, se decía con todas las palabras y pues inquietudes, dudas y cosas las sacábamos, pero nos apoyábamos, ¿no? O sea, era esta parte de nos tenemos aquí, estamos fuertes, vamos para allá. Incluso llegó en algún momento que yo le comenté a uno de mis hijos, a Braulio, ¿no? Que yo le decía a Braulio, tenemos que aprender de esto porque no estamos exentos de que el día de mañana me vaya yo o te vayas tú. Y el decirle a él, te vayas tú, me costaba porque, pero es real. O sea, te vuelve, entras en esta parte real de puede suceder mañana, pasado, forever. Entonces, así es como empiezo yo a transitar esto y lo que me ayudó muchísimo, la verdad es que fue a meditar.
O sea, yo tenía que salirme de esta realidad de alguna manera y la manera que yo encontré fue meditar. O sea, yo me iba a meditar 1, 2 horas, no sé cuánto tiempo pasaba y ya regresaba y ya me sentía como con un poquito más de pila, me iban llegando poco a poco las respuestas. Eso fue lo que me ayudó en realidad, ¿no? Ok. Y ir entendiendo, ¿no? Cómo era el proceso que llevaban las almas, el proceso de vida. Yo creo que fueron, no me acuerdo si 2 semanas o 3 semanas las que cancelé sesiones, porque dije, tengo que darme un espacio para mí, ¿sí? O sea, yo no puedo dar terapias, ¿verdad? Con una condición así. Pero conforme empezó a pasar el tiempo, yo me di cuenta que yo necesitaba también de mis pacientes para poder sentirme útil, ¿no? Para poder hacer algo. O sea, no podía, nunca me la pasé dormida todo el tiempo ni acostada, o sea, siempre fue haciendo algo, principalmente cuestiones de la fiscalía, que es lo que más te demandan las primeras semanas. Pero llegó un momento que ya estaba yo agotada. O sea, yo decía, tengo que empezar a retomar mi vida de una manera diferente, ¿no? Ujú. Y así. En el libro cuentas que escribiste el libro en casi 24 horas, ¿no? O sea, de una manera muy natural. Eh, y si no me equivoco, pasó a los 3 meses de que Andy se fue. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo empiezas? ¿Te sentaste en la computadora? ¿Te levantaste un día y dijiste quiero escribir? Cuéntame. No, era algo que me decían, vas a escribir esto. Y yo decía, no. O sea, yo no tenía ánimos para sentarme en la Pues. computadora a escribir. Pero, y de momento pasaba otra cosa y decía, escribe esto. Y yo decía, no, no. Y entonces, esos 3 meses prácticamente yo me negué incluso a escribir cualquier cosa, ¿no? O sea, era como, no tengo la cabeza para pensar, no tengo la cabeza para hacer. ¿Qué sucede como esos 3 meses? Pues no sé, un día de plano me paré Ujú. y era, tienes que escribir, ¿no? O sea, era esa necesidad y dije, a ver, ya, a ver, ¿qué quieres que escriba? Me senté en la computadora y dije, a ver, pues quien quiera que sea, ¿no? Díctame, o sea, prácticamente díctame porque yo no tengo ni ideas, no tengo las ganas, o sea, no es como, me voy a sentar hoy a escribir un libro y llegaron las musas, no. O sea, entonces desde que empiezo yo la primera frase de ese libro, que aparte, por ejemplo, hay una parte que empieza antes del libro, cuento de una libélula, también me llega, y Sí, cuando me llegó fue, ujú, esto tiene que ir en el libro porque claro. es el resumen de, este, todo me fue llegando. Entonces empecé, tac, 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 tac. Me he de haber parado 2 o 3 veces a tomar agua o una cosa así, pero fue prácticamente como todo, o sea, fueron como 12 horas, no sé, hasta que terminé. Y una vez que terminé, yo dije, bueno, perfecto, ahí está el libro, que sea lo que tenga que ser. Créeme, créeme, Mari, que no hubo corrección, no hubo cosa, o sea, así fue. Ya después, cuando dije, bueno, que ya que este libro, necesitamos hacerles correcciones, le pedí a un amigo que es periodista que por favor me ayudara a hacer las correcciones de estilo, porque pues yo estaba embotada, no, Ujú, claro. bueno, mil cosas. Y gracias a él, en realidad, es que el libro se manda a hacer como libro. O sea, Mm, yo no lo pensaba editar, yo no pensaba que saliera nada. O sea, yo dije, este libro está escrito, ahí está el PDF, de hecho lo meto a las redes, así, y dije, quien lo quiera descargar, que lo descargue. Bueno, lo que pasa es que tiempo después ya me hablan de una editorial y que si quiero publicar el libro, no sé qué, y entonces dije, bueno, hagan lo que tengan que hacer. Y es ahí donde yo me doy cuenta que mi trabajo, no sé si terminó, pero de transcribir el libro había terminado y que ya lo que venía después sí. ya no me correspondía tanto, ¿no? Es algo extraño, Mari, porque cuando tú haces algo, pues bueno, o sea, te gusta, es como un orgullo, pero para mí, bajo estas condiciones, era una situación diferente, ¿sí? O sea, estoy contando que es algo, incluso yo a los de la editorial me decían, autora, y yo le decía, es que yo no le puedo decir que soy yo,
porque en realidad fue algo que yo siento que, o sea, pasó a través de mí, ¿no? Ok. Pero tanto como que yo, entonces me decía, pero es que tenemos que poner una autora. Entonces yo le decía, ok, pues pónganme mí y abajo. Por eso pusimos Andrés Saldaneta, porque me parece que íbamos en conjunto con esta misión de creación, ¿no? Y pues ahí estoy. Pero ese libro lo escribiste a los 3 meses. Ha pasado más de un año, un poquito más de un año. ¿Verdad? ¿Agregarías algo? ¿Cambiarías algo? ¿Cómo asimilas ahora? ¿Hay algo que cambiaría? Nada, Nada. porque te lo repito, y justamente que me haces esa pregunta, siento que no fui yo, ¿no? O Ok. sea, siento que esto fluyó a través de mí, entonces yo le tengo mucho respeto, ¿sí? Y como que honro a esa energía, y por eso no le cambiaría ni una cosa ni otra, ¿no? Le he leído el libro después de que salió como 6, 7 veces y me sigue sorprendiendo todo lo que pasó porque además yo lo viví. Pero no, yo creo que no lo cambiaría, yo creo que está en el justo término de lo que se tiene que dar a conocer o enseñar o no sé, ¿no? Y está como dividido en dos partes. O sea, la primera parte justamente que tiene que ver con todas estas señales que nos da el alma de André, todo lo que pasa con él, bla, bla, bla. Y las últimas 10 hojas en donde hablo de estas herramientas, ¿no? Para ayudar al alma a trascender. Y cuando hablo del alma, aquí vienen dos vertientes, ¿no? Es a tu alma, a tu propia alma, trascender el dolor, Claro. a trascender todo aquello, a tratar de entender todo lo que fue ese proceso de muerte. Y Ujú. por el otro lado, cuando ya tienes los pies en tierra, cuando ya tu corazón está un poquito calmadito, cuando tú ya puedes procesarlo, entonces ahora sí ayudar a alguien más a trascender a esta cuestión de luz, ¿no? O esta nueva vida, dándole estas herramientas que son muy sencillas y que no necesitas ser ni medium, ni canalizador, ni, o sea, nada para hacerlo, ¿no? Y que a veces muchas personas en esos procesos de duelo lo hacen inconscientemente, no se dan cuenta, pero lo hacen, ¿no? Entonces me quedó claro que esto es algo general y es ahí donde yo ya pugno por la ayuda en la parte tanatológica, porque somos energía, somos espíritu, no solamente somos la parte física, ¿no? Entonces a veces cuando tenemos la muerte de una persona que queremos en un accidente, por ejemplo, Ujú. nos sentimos impotentes y Sí. eso no ayuda porque creemos que no podemos hacer nada, porque creemos que pues ya se murió y yo qué pude hacer. Eso para un papá, para una mamá es muy frustrante, porque obviamente no puedes regresar el tiempo. Y si pudieras hacer algo, lo harías. Y aquí está la posibilidad de poder hacer algo en ese momento. Que cuando tú lo haces, te liberas de ese dolor y de esa carga tan fuerte de decir, no pude hacer nada. No, porque ahora ya puedes hacerlo, ¿no? De una manera diferente, de una manera energética, pero puedes hacerlo. Y aquí me voy mucho a lo que en algún momento fuera de cámaras te comentaba, que cuando yo recibo esta última parte de, tal vez no hubiera podido detener la muerte de André, porque yo sí creo fehacientemente que todos elegimos cuándo, cómo, con quién nacemos y Sí. trascendemos, porque las dos partes son lecciones de esta gran vida. Pero eh, algo me decía, tú fuiste el canal de vida en André a nivel físico, tú puedes ayudarle a renacer en esta parte espiritual. Y yo decía, ¿cómo? Claro. Fíjate, o sea, pese a que yo trabajo con energía, esto decía, ¿cómo? Y esta voz me decía, ¿cómo lo haces con tus pacientes? O sea, como sanas a tus pacientes energéticamente, así puedes hacerlo. Trae el holograma de tu hijo, o sea, sánalo. Y entonces cuando yo hago este proceso, ese día para mí fue maravilloso, maravilloso, porque dije, pude lograr que el alma de él pudiera trascender
a esta vida, o nueva vida espiritual que todos llevamos, porque, insisto, no somos solamente carne, o sea, hay este Claro. espíritu, esta alma. Y dije, qué bonito que se me haya dado la posibilidad, no solamente de encarnarlo en vida, sino de acompañarlo en la parte energética espiritual. Y eso me liberó. O sea, ahí fue donde yo dije, ahí estoy contigo, aquí estoy también, y vamos, ¿no? Cuéntanos un Y poco, ese Vero. tipo de cosas eh, o de herramientas te ujú. ayudan a trascender el dolor, a sentirte que pudiste hacer algo. Cuéntanos un poco, en el libro hablas de alma y de espíritu. ¿Qué diferencia hay? Y cuéntanos también un poco más precisamente de las herramientas o de los pasos que puede hacer una persona para ayudar a un alma que acaba de trascender. Cuéntanos. Ok, esa pregunta de alma y de espíritu, híjole, se hace muchísimo porque la gente cree que es una sola. No. Ujú, Nosotros venimos, imagínate, de un contenedor muy grande, ¿sí? Que es como ujú, la esencia. Y de ese contenedor, una de esas gotitas, por ejemplo, ujú, sale de ahí y encarna, que pudiera ser el alma, ¿sí? Pero el espíritu es la esencia de esa alma, ¿ok? O sea, cuando ok, morimos, dicen que regresamos a la fuente, ¿no? sí, Entonces, nuestra alma se puede dividir. Aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, Mari, porque sí es un tema complejo y complejo también de entender. Pero bueno, las almas se dividen para experimentar diferentes partes de la vida, ¿sí? ok, Ahí tenemos a almas gemelas, a llamas ujú, gemelas, almas hermanas, almas no sé qué, pero todas vienen de la fuente y sí, todas vienen, digamos, del mismo espíritu, ¿sí? Por eso hay almas afines claro, y hay almas que no lo son tanto, ¿no? O sea, antagonistas, claro. ahí entra como la diferencia de eso. Sí, hay una diferencia entre alma y espíritu, totalmente, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, los seres humanos que se están creando a partir ahora de inteligencia artificial, la diferencia que tienen con los seres humanos es que no tienen alma. Tienen la parte biológica y podrían funcionar biológicamente, pero no hay un alma, ¿sí? Mm, El claro, alma es el que viene de la fuente y te hace humano, ¿sí? mm, Ahora, el espíritu ya es la parte, digamos, donde está el contenedor, ¿no? Donde mm, te contiene a la almas, ¿no? No mm, sé si me expliqué, si voy bien o sí, me regreso. sí, 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 no, Perfecto. sí, Bueno, esa sí. es la diferencia. Ahora, y me decías, ¿cuáles son las herramientas? De las que Bueno, tú ahí yo les planteas. diría, lean un poquito el libro, pues, son 10 páginas, hombre, o la última parte, Ujú, pero se las puedo mencionar. Hay una parte que es maravillosa. Imagínense que cuando un alma está desencarnando, hay ujú, lo que llamamos el desprendimiento de las esferas mentales. ujú, El desprendimiento de las esferas mentales tiene que ver con todo este concentrado de todas tus vivencias, de todos tus recuerdos, de toda tu esencia que tú tuviste. Entonces, cuando se hace se quitan esas esferas mentales del cuerpo físico, a ujú, veces es muy doloroso para el alma. ¿Por claro, qué? Porque está la parte de apegos, ¿no? De mi casa, mis hijos, mi perro, lo que sea. Entonces, si el alma no está preparada para partir, se da un proceso muy difícil. Porque imagínate que el alma te está viendo llorar a ti, tu hijo. O imagínate que el alma te está viendo, este, no sé, o sea, todo lo que está pasando. Las almas, las esferas mentales, se dan después de 48 horas. Entonces, muchas de ellas van al sepelio, van a sus velorios. Por eso no se recomienda que en los velorios la gente llore, o sea, una cuestión de amargura, porque baja la frecuencia vibratoria del alma. Nosotros somos como ondas de radio, ¿no? Somos energía. Bueno, y mm, ahora te voy a explicar un poco lo que es el mm, desprendimiento ujú, de lo que son las esferas mentales. ok, Las esferas mentales es el condensado de lo que son todas tus vivencias de vida, ¿no? Todas tus emociones, todos tus recuerdos, todo aquello que hiciste, todo tu aprendizaje, se ujú, tiene que desprender del cuerpo físico. ¿Para qué? Para seguir evolucionando. ok, Entonces, ese desprendimiento a veces suele ser muy duro,
muy doloroso, porque el alma está todavía en esta tercera dimensión apegada a los cariños, a las casas, a los trabajos, a muchas cosas, ¿no? Hay almas que se quedan estancadas y creen que siguen trabajando, por ejemplo, y no se dan cuenta que han muerto cuando mueren en ciertos accidentes, ¿no? O hay almas que están tan apegadas a la casa que dicen, no, o sea, el tío Chuchito no se va a quedar con mi casa, entonces se quedan como guardianes de la casa cuidando, y conforme se siguen quedando y pasa el tiempo, tu frecuencia vibratoria va bajando, como que la pila se le va desgastando, ¿sabes? Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta que las frecuencias vibratorias de vivos y trascendidos, por llamarlo así, Ujú. siempre tienen que estar arriba, ¿no? Si tú empiezas a llorar, si tú empiezas a recordar los momentos más tristes, si tú empiezas a disminuir tu frecuencia vibratoria. Y esa alma va y a la par a empezar contigo a, 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 a recordar esos tristes momentos, esas tristes situaciones, y no le damos oportunidad a que se pueda ir. Entonces, muy importante, número uno, estar conscientes que ya no pertenecen aquí. Ya una vez que trascendemos que el cuerpo físico ya aquí se quedó, esa alma le corresponde otro nivel evolutivo. Tiene que irse. Ok. Entonces, siempre va a aparecer en cierta forma la luz o esta famosa luz para que se vayan. El Sí. problema es que también allá tenemos libre albedrío y allá también Ujú. podemos decir, no me quiero ir. ¿Qué Ok. pasa? Que generalmente las esferas mentales se desprenden después de 48 horas. Todo esto que te estoy diciendo, Mari, ya de hecho está comprobado, digamos, científicamente, Sí. porque ya se habla incluso de cuando se desprende el alma, creo que son 7 gramos, una cosa así, que ya está comprobado que se desprende del cuerpo, y que no entienden los científicos qué es lo que pasa. Bueno, pues es el alma, ¿no? Que se está desprendiendo. ¿Qué pasa? Que en los velorios se da mucho esta parte de llorar o de sufrir y de hacer. Cuando pasa eso, nosotros jalamos esta alma a las frecuencias vibratorias bajas. Por eso no es conveniente, ¿sí? Y no es que no le llores, es que aquí hay también una diferencia. Y siempre he dicho, ¿no? Nosotros les lloramos, pero no a ellos, lloramos por nosotros, porque nosotros nos quedamos solos, porque nosotros ya no los vamos a tener, porque ya no, o sea, sí es una parte de egoísmo humano, sano, pero humano, que Sí. nosotros Sí. tenemos al decirle no te vayas, quédate aquí, pero no nos damos cuenta que al decirles eso, muchos de ellos sí hacen caso y se quieren quedar con nosotros, pero ya no les pertenece este espacio, ellos aquí ya no pueden hacer nada. Entonces tienen que irse. Y es ahí donde tenemos nosotros que soltarlos y que decirles, ¿sabes qué? Vamos a estar bien, todos vamos a seguir avanzando, tranquilo, vete, como en un viaje, ¿no? Ok. O sea, Vete ¿cómo se tranquilo. queda la persona cuando la vas a despedir al aeropuerto Sí, y le claro. dices, ay, ¿y ahora quién va a lavar, quién va a planchar, quién va a hacer tus cosas por ti, quién, ¿sabes? Pues no, ¿sabes qué? Vete, nosotros vamos como nos arreglamos, súbete al avión y que te vaya bien, ya, Ah, olvídate. Eso es lo que deberíamos de hacer. Nos ok. cuesta trabajo porque nos falta también a veces este aprendizaje emocional, pero esa es una de las partes, ¿no? O sea, dejarlos partir. Eh, Muchas de las herramientas tienen que ver con nosotros mismos, ¿sabes? Ok. Si nosotros empezamos a estar bien, si nosotros empezamos esta trascendencia, entenderla desde otra perspectiva, ellos también empiezan a soltar y se dan cuenta que todo va a estar bien y que tienen que caminar a otro lugar. Eso les hace mucho bien a ellos, ¿no? Eh, Recordarlos con alegría, recordarlos en los momentos bonitos, eso también les gusta mucho. Una oración sea la que sea, independientemente de la religión, siempre va a servir porque te ayuda a elevar la frecuencia vibratoria. Entonces, así reces algo en el budismo, en los testigos de Jehová, donde sea, Ujú. si es algo de corazón, lo que vale es esa sensación, ¿sabes? De entrega, de abrir tu espíritu, tu corazón, Ujú. para recordarlo y mandarlo a la luz, ¿no? Eso también ayuda muchísimo y les da mucha calma. Eh, Todo lo demás
son pequeños situaciones, insisto, que en algún momento hacemos pero no nos damos cuenta. Te voy a explicar algo que es muy sencillo al momento de levantar las esferas mentales. Algo que podemos hacer es que ellos van perdiendo la pila, ¿no? Entonces nosotros Ujú. tenemos energía, nosotros estamos vivos. Sí, Si claro. nosotros empezamos a frotar las manos, empezamos a generar energía y a concentrar nuestra energía aquí. Si nosotros ponemos las manos con sus palmas de pies, con sus palmas de manos, es como si enchufáramos una batería, ¿no? Que no tiene energía al otro carro. Ok, ok. ¿Y qué va a pasar? Los guías van a llegar y con esa energía van a jalar y absorber esas esferas mentales para ayudar a que el proceso no sea tan difícil, ¿sí? Ok. Esto también es una de las cosas rituales, podemos llamarlo, más maravilloso, porque es una forma de decirle, vete en paz, o sea, a través de esta energía te mando luz y te ayudo a tu proceso de que tus esferas mentales desencarnen más rápido, ¿sí? Esto para ellos es como un calorcito, ¿sabes? Es como Ok. lo que hace el doctor cuando saca al bebé de la matriz de mamá, ¿no? Le está ayudando, o sea, no sale solo. Entonces, esa es Ok. una forma como de apoyarlo a que salga y renazca esa nueva vida. Y así, ciertos detallitos que, insisto, son tal vez mínimos, pero que me parece que si lo supiéramos, nos ayudaría muchísimo a sentirnos mejor nosotros y ayudar a esas almas a trascender de una manera diferente. Lo que te pasó con André te cambió tu perspectiva de la maternidad. Claro, Sí. totalmente. ¿Cómo es ahora? Porque la maternidad para mí siempre fue algo maravilloso, Mari. Siempre. O sea, yo sí quería tener hijos. Yo sí, o sea, fui muy feliz cuando tuve a mis mellizos, cuando tuve a Braulio. O sea, incluso te puedo decir que hasta en algún momento llegué tal vez a romantizar la maternidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo sentía que era una manera de tener en tus manos la forma de crear individuos Ok. sanos, diferentes, conscientes, ¿no? Y se me hace maravilloso. Claro. Cuando Andrés fallece, el dolor que genera a todos los niveles, en algún momento llegué yo a pensar, o sea, ¿habré hecho bien? O sea, llegué incluso a replantearme el tener un hijo, ¿sabes? Por Total. el dolor que generaba y que me genera hoy pensar que mis otros dos hijos en algún momento también me van a trascender. ¿Por qué? Porque para allá vamos todos. ¿Sí me explico? Claro, claro, O sea, claro. no es como que unos y otros, no, todos vamos hacia allá. Entonces, pensar en la muerte a otra vez de un hijo Duro. es como negado, ¿no? Es hasta como decir, no, o sea, no puedo. Y sí se ha ido modificando. Y creo, además, Mari, que este libro tiene este objetivo. Ok. El objetivo de modificar el significado de muerte, de vida, el significado que hemos aprendido, ¿no? Reaprender y desaprender estos conceptos, que muchos de ellos me parece que son bastante nocivos y que tenemos que desaprenderlos para aprender a vivir, para aprender a morir, y que nadie nos enseña, pero sí tenemos que resignificar estos conceptos. Y uno de esos conceptos es el concepto de la maternidad, definitivamente. O sea, no es como que no lo volvería a tener, claro, Claro. claro, o sea, por supuesto que lo volvería a tener, pero yo creo que sería ahora de una forma más consciente y de una forma diferente. O sea, eh, eh, no sé cómo explicártelo, pero sí hay una resignificación, definitivamente. Mm, ok. Hace un par de preguntas, Vero. Tú comentaste el gran impacto que había tenido la muerte de André en tanta gente, incluyendo sus amigos. André tenía 21 años. ¿Qué te dicen ahora sus amigos? Y dos, a partir de lo que te dicen, de lo que te comentan, ¿cómo tú percibes que estas nuevas generaciones perciben la muerte ahora? Es decir,
entre nuestra generación, generaciones más arriba, y gente más joven, ¿cómo están entendiendo ahora este proceso de fallecer? Y más para una persona tan joven. Mira, híjole, son tres preguntas bien interesantes. ¿Qué me dicen sus amigos? Bueno, a partir de la trascendencia de André, yo he tenido la posibilidad de tener un contacto más directo con esta generación de chicos, ¿sabes? Y a través de ellos, para mí, es como una ventana de ahora ver a André de una manera diferente, ¿no? Lo que les gusta, lo que viven, lo que ven, hacia dónde se van, cómo piensan, ¿no? Esa parte me gusta mucho, mucho, porque antes de la trascendencia de André, yo era la mamá de André, ¿no? Hoy sí sigo siendo la mamá de André, pero han habido con muchos de ellos una empatía, una cercanía muy bonita, muy bonita. O sea, ha habido una comprensión, una atención, incluso de ellos hacia mí, o sea, de señora, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Me hablan, pero además, algo muy lindo. He podido entrar como esos mundos, ese mundo del, pues casi adulto, ¿no? Porque 21 años no creo que sean adultos totalmente, pero casi adulto, este, en donde puedo disfrutar de esas pláticas que se tienen entre ellos, ¿no? En la juventud de una forma diferente de sus visiones, de sus formas de vista, de sus miedos, ¿sabes? Y muchos de ellos han tenido estas experiencias con André en sueños o de diferentes formas, los pueden ver, son muy perceptivos, o sea, no es como que estén escondiditos, ¿no? Eh, y eso me lleva a contestarte la tercera pregunta de cómo ven la muerte. Cada uno tiene su forma particular, pero en general ellos sí creen que exista algo más, en general, no todos, porque lo han sentido. Muchos de ellos me hablan de André, muchos de ellos me hablan de que André lo han visto, lo han oído, ha estado presente, ¿no? Y insisto, no necesitan ser mediums ni canalizadores, o sea, tienen un feeling diferente. Y Ok. además, algo bien bonito es que varios de ellos me han comentado que Andrés se ha presentado o que su vida ha tenido ciertos cambios y que gracias a André pueden seguir aquí. Se oye muy fuerte esto que te digo. Hay tres experiencias claves. Uno de ellos fue en Canadá, que también lo escribo en el libro, de un chico que entra en una depresión, va en la carretera y está a punto de, pues, estamparse. Y él me habló después y me dijo, Vero, si no ha sido por André, yo me muero. Y yo le dije, ¿pero cómo? Y me dijo, es que yo lo alcancé a ver en el lado del copiloto y si tuve que frenar. Y en el momento que yo freno, pues me desbordé y solo sentí el abrazo de André. A mí, para mí, eso, o sea, yo te puedo decir, todos, la muerte de André está valiendo la vida de mucha gente. Y esto es muy fuerte, Mari, muy fuerte, porque experiencias Claro. como esas, tengo otros dos chicos, ¿no? Que uno me dijo, pero, pues yo estuve a punto de, 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 de desvivirme, estaba en una situación emocional muy fuerte, hay cosas que no he podido superar. Dice, pero André me habló, André me dijo, André estuvo, ¿no? Y me demostró esto. Entonces son cosas muy fuertes, muy fuertes. Porque sí estamos hablando de generaciones en donde la depresión, la ansiedad, o sea, este tipo de cuestiones emocionales está siendo bien difícil manejarse. Y muchos de ellos caen en depresiones muy fuertes que les cuesta trabajo salir porque no tienen las herramientas. La muerte de André ha sido un ejemplo muy, muy grande para muchos de sus amigos en todos los sentidos, ¿sí? En cómo la vida tiene un significado, en cómo había planes que tenían con André y no los lograron, pero cómo los hicieron después, o sea, muchas cosas, ¿no? Y lo que ellos me hablan es la forma en cómo abordamos o hemos ido poco a poco aprendiendo a abordar su trascendencia, ¿no? Que no es de una forma dramática o de una forma
eh, de enjuiciar a alguien en particular o que haya culpables. O sea, entender que esto es parte del proceso de la vida, que por algo se dio y que si en algún momento se va a encontrar qué fue lo que pasó, pues se encontrará. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir viviendo, ¿no? No nos podemos quedar ahí. Entonces, yo lo que veo es una generación de chicos con una mentalidad, fíjate que un poquito diferente en el sentido de que se cuidan mucho entre ellos. Antes era tal vez como la familia, como ahora con tantas familias que a veces Se pues fue, no están tan construidas, sí, no reconstruir. tienen esa oportunidad los chicos de llegarse a papá o a mamá, ¿no? Entonces, pero entre ellos se empiezan a crear núcleos para cuidarse, para protegerse. Yo no quiero que te pase esto, entonces, por amor, sabes que estoy contigo, voy a estar ahí. No sé, me parece que la juventud de ahora, aunque creamos nosotros que no tiene esa conciencia que ha perdido, creo que sí tiene mucha conciencia en ciertos sentidos, pero no les hemos dado la oportunidad de que nos lo hagan ver o saber, ¿sabes? Pero sí está ahí. O sea, el grupo de amigos cercano a André que me ha permitido entrar a ese mundo entendido, que es gente que está aprendiendo las lecciones, pues que a veces son muy dolorosas, ¿no? Pero y les está costando trabajo, y que ahí van, poco a poquito, ¿no? Mencionaste a la familia, Vero, y regreso al tema de Braulio y Dana, sus hermanos, particularmente Dana, que era, no sé si se diga cuata de André, Melliza. melliza, sí, es cierto, melliza. ¿Cómo han manejado ahora ellos la ausencia de André? ¿Cómo la han resignificado ustedes como familia? Bueno, mira, Dana y Braulio son muy diferentes. Okay. Braulio acaba de terminar la carrera de psicología. Podríamos decir que tiene ciertas herramientas para trabajar los procesos de duelo y esto, pero recordemos que somos seres humanos, ¿no? Entonces a veces las herramientas no lo son tanto. Y por los caracteres es diferente. A Dana le costó mucho trabajo y como a todos en cierta forma, pero Dana desde el inicio tuvo que sacar las agallas, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, tuvo que hacerse responsable de cosas que tal vez no le pertenecían frente a esta situación, porque te recuerdo que yo tardo 4 horas en llegar al lugar, Sí. y entonces es Dana quien llega y a sus 21 años tiene que asumir el reconocimiento del cuerpo, el dar los datos, o sea, toda la parte fría que en ese momento, pues una chica de 21 años, la melliza, pues no tenía por qué haber asumido, lo tuvo que asumir, o sea, no había de otro, Claro. ¿no? Entonces, sí fue una situación muy complicada, aunada a situaciones emocionales que en ese momento se vinieron también con el papá, ¿no? Dana tuvo que asimilar toda esta parte fría, y le costó también mucho tiempo nuevamente como asumir el duelo para trabajarlo, ¿sí? Tuvo a su alrededor gente, sobre todo amigos, que ella consideraba pues muy cercanos para poder como trabajar esta situación, pero no es una parte sencilla en realidad, ¿no? Cuesta trabajo. Ella está poco a poco, ha ido paso a paso asumiendo esta situación. De hecho, hay un video que ya se los pasaremos, en donde ella habla justamente de este duelo, ¿no? Y de esta trascendencia que le ha tocado hacer y lo doloroso que ha sido. Pero en la última parte de este video que ella hace, habla de la esperanza, habla de que se dio cuenta que su hermano vive en ella y que está en ella, no nada más biológicamente, ¿sabes? O sea, Yeah. a muchos niveles. Y me parece que eso
le está ayudando un poquito como a sobrellevar este duelo, a salir adelante y a darse cuenta que ella ahora tiene la posibilidad de cumplir los sueños, no solamente de ella, sino de su hermano, que ya no pudo, ¿no? O sea, que ya se quedó ahí. Y una de esas partes, por ejemplo, era el viaje a Canadá, ¿no? Que Claro. tanto anheló André, que estuvo a nada de lograrlo, y que a final de cuentas, por muchos detalles, yo le voy a llamar humanos, pues no se había podido cumplir, ¿no? Dentro de toda esta situación, eh, había un juicio con el papá, entonces no habíamos podido nosotros salir del país hasta que esta situación no se terminara. Y entonces era como ciertos límites que nos impedían, ¿no? El poder realizar ciertos sueños de André, que me parece, eh, pues ya están a la vuelta de la esquina y que ha sido San André el que ha ayudado a que todo esto se dé de la manera que se tiene que dar, ¿no? Pero a André le gustaba mucho la música. Incluso mencionas ahí varias canciones. ¿Con cuál te identificas más ahora? ¿Con cuál sientes más de él? Oh, híjole, es que todas, Mari. Mira, una particularidad de este libro Ujú. es que tiene esos links a esas Ok, canciones que fuimos nosotros descubriendo en tu playlist y que me las fue dando él, así ok, como gotita a gotita en el momento indicado. Por ejemplo, sí. en su muerte fue en agosto, hay una canción que se llama Malvas, que él me había recomendado, que es de Patti Cantú, y yo la había oído y dije, ay, mira qué linda canción. No, cuando pasa la trascendencia de Andrés fue muy fuerte, porque esa canción nos representaba ese sentimiento de decir, donde tú estés, vamos a sembrar malvas para que nos recuerden que estás tú ahí, ¿no? Entonces, las canciones que puse en el libro son canciones que él tenía en su playlist y que nos fueron llegando así, gotita a gotita, una por una. Por ejemplo, la primera canción me llega a mí a través de un medium el día del velatorio de André, cuando lo velamos, Ujú, porque un medium que no me conocía tampoco me ujú. dice, eh, André me canalizó esta canción, señora, se la mando con todo respeto, ahí está. La escuché y bueno, fue una cosa tremenda porque hablaba justamente de cómo él desde el otro lado ya veía su perspectiva, su vida, ¿sí? En donde Ok, decía, ya junté las piezas de rompecabezas, mamá, ya pueden estar tranquilos, sigue adelante, ¿no? Y cuando yo oigo esa canción, para mí fue algo muy fuerte, pero entendí que su alma estaba trascendiendo en paz. Esa fue la primera canción. Luego viendo otra canción, yo me estoy bañando y yo tenía muchas dudas. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? claro. Porque había muchas versiones, ¿no? Que él se había aventado, que lo habían aventado, que lo empujaron, que lo tiraron, que se fue, que corrió, que... Entonces yo decía, ¿qué fue? ¿Cuándo voy a descubrir qué fue? Y ahí, muy mágicamente, hay una canción de Ainda, que la pueden ver en el libro, en donde me da una respuesta clarísima. O sea, después de que yo pregunto a André, ¿qué fue? O sea, algún día voy a saber qué fue. Se para la música y es un diálogo de muy chiquito en donde dice, eh, ¿qué pasaría si yo me muriera y me estuviera dando cuenta que me estoy muriendo, pero que no es tan trágico como me lo han planteado, ¿no? Por llamarlo algo así. Cuando yo empiezo a escuchar eso, te lo juro que para mí fue así de, a ver, esperen, ¿qué? O sea, ¿de dónde está saliendo esta canción, esta música? ¿Qué es esto? Y entonces me puse a escucharla y fue un golpe fuertísimo también, porque Sí. me estaban dando la respuesta de cómo él se sintió en esos últimos momentos. No qué pasó. Yo creo que era como, lo que pasó fue lo menos importante, sino esto fue lo que yo sentí. Y sentí una liberación impresionante. Y así, o sea, como te puedo decir, las siguientes canciones terminaron siendo canciones muy liberadoras, ¿no?
una de las canciones, la de Pedro Capó de La Fiesta, igual, ¿no? Es una canción que yo le pregunto a Andy. O sea, Andy, ¿qué música quieres? A ver, yo te pongo la que quieras, pero tienes como 1000 canciones. A ver, voy a abrir y checo. Y lo primero que abro y lo primero que veo en YouTube es esa canción de Pedro Capó, que además yo ni lo conocía. Yo dije, ¿qué es esto? Y me llamó la atención porque decía La Fiesta. Y yo dije, no, ¿yo cómo voy a meter esta canción aquí? O sea, no, pero a ver, escuchémosla. Claro. La sorpresa que me llevé cuando yo escuché esa canción y lo que decía y lo que hablaba era André. Era André de principio a fin contándome, mira mamá, reí, canté, subí, bajé, medité. O sea, sabía yo que me iba a morir en algún momento. Y lo dice, ¿no? Y no de la risa precisamente, que ese era su humor. O sea, él tenía ese humor, ¿no? Entonces cuando yo escucho la canción, yo decía, es que, qué bárbaro, o sea, es como si él me estuviera respondiendo, ¿no? Y así me fui todas las, como tú dices, los meses, ¿no? Incluso decía otra canción por ahí de Ainda, ya llegamos a noviembre y nunca supe cómo llegué a este momento, y yo en algún momento lo dije, que ya estamos en noviembre, ya pasamos octubre, y nunca supe cómo iba a vivir la primera semana de mi vida sin ti. Y esa frase, por llamarla así, le empiezo a escuchar en la playlist de Ainda y digo, no puede ser. Entonces, así, o sea, te digo, es un libro muy musical porque tiene mucha música. De hecho, el final cristaliza totalmente lo que fue la vida de André, ¿no? Y escucharla cantar esa canción cuando él tenía como 4 años. Fue la primera canción que yo lo escuché. Era un niño. O sea, y él gritaba, Amalai. No, o sea, no te puedo yo decir, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que el lenguaje de André para conmigo ha sido su música. Y ahí me ha donado como, pues, respuestas que yo necesitaba. Por último, Vero, este libro, ¿cómo lo podría leer alguien? O desde, ¿cómo le explicarías tú a alguien que no esté tan involucrado en temas metafísicos o alternativos, que pueda aprovechar este libro y las herramientas, tanto la historia de tu hijo como las herramientas que estás dando para alguien que tal vez diría, ay, yo no creo tanto en eso, pero finalmente lo que tú estás plasmando ahí es tu experiencia de vida y una experiencia muy dura y cómo la has arreglado en tu corazón para estar bien. ¿Cómo se lo explicarías? Mira, antes que nada, yo a esas personas les pediría que se abrieran, que me dieran como que se dieran ellos la oportunidad de verlo de una forma diferente, ¿sí? Eso es lo primero que les diría. Una vez ya con esa apertura, eh, que no, a veces no es tan fácil, no es tan sencilla, les pediría que escucharan a la vida, porque ellos van a empezar a tener sus propias respuestas, tal vez de una forma diferente, todos las tenemos, porque no se trata de convencer a nadie, ¿sabes? Se trata solamente de decirles, hey, miren, acabo de encontrar algo por aquí que nos puede ayudar a todos de alguna manera, ¿no? Y habrá quien diga, no, eso no funciona, y está bien, ¿no? Porque cada quien tiene su proceso. Claro. Pero yo lo único que les pediría es que lo leyeran, que se dieran la oportunidad de leer el libro, y una vez, conforme vayan avanzando, ellos se abran a vivir la vida y entender la vida de una manera diferente. Están en los pequeños detalles. Todos tenemos a alguien que ha trascendido y a veces esas almas nos quieren hablar, nos quieren decir cosas y nos las dicen y nos las ponen enfrente, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces, dense la oportunidad y van a encontrar las respuestas que están buscando. Dense la oportunidad. Perfecto. Eso es lo que yo les pediría. Vero, muchísimas gracias. No sé si quieras
agregar algo más que yo no te haya llegado a preguntar? No, pues yo creo que conocimos ampliamente una parte de Andy. Lo único que les puedo decir es que el libro está en Amazon. Ok. Hay muchas formas de poderlo descargar desde en Kindle, en PDF, o si ustedes pues se van a Amazon y lo descargan ya a partir de la próxima semana. Me están diciendo por ahí que después del 15 ya pueden entrar a Amazon y ya pueden hacerlo. Estamos checando algunas cuestiones para que se pueda hacer el pedido en físico desde México, por ejemplo, pero Canadá, Estados Unidos, incluso España, también hay Ok. hay una liga directamente para que puedan pedir el libro. Y pues a mí algo que me encantaría es que las personas que lo lean, que nos manden un mensajito en la página y que nos digan cómo se sintieron, qué sintieron, les gustó, no les gustó. Eso para nosotros, esta retroalimentación es muy importante, ¿no? Para entender qué hay ahí y pues generar estos nexos que a mí me parece que André buscó, Claro, que claro. siempre buscaba, además de todo, ¿no? Entonces, pues yo no tengo más que agradecerte, María, de verdad, Ujú. este tiempo, agradecerte esta entrevista, a la gente que está, a la gente que nos escuche, y pues allá arriba, a nuestro queridísimo André, que fue el creador de todo esto, y que me doy cuenta cada vez más el para qué el para qué de su existencia, el para qué de su paso por este plano terrestre y pues que honro su vida, honro su presencia en todos los planos dimensionales donde esté. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a André. Mucha luz para todos ustedes, para tus hijos, para tus tres hijos, para ti. Y pues muchas gracias, Vero. Y que sea un éxito y que llegue a las personas correctas para abrir su corazón y su entendimiento a un proceso tan importante para los humanos como son los duelos. Que los Muchas gracias. ayude, que yo Sí, creo que el punto es ese, ojalá que este libro pueda ayudar a transitar estos procesos de duelo y de sufrimiento tan complejos que nunca nos enseñan, ¿no? Ojalá que así sea. María, muchísimas gracias. con mucho Pau gusto, en Vero. redes sociales, que está de aquel lado, muchísimas gracias también por el apoyo. Y pues seguimos en contacto, chicos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Vero.